Estamos hoy continuando con nuestra predicación expositiva del libro de Éxodo. Estamos en el sermón número 84 del libro de Éxodo. El título del sermón es Entre Hermanos. Ese es el título y vamos a ver por qué. Vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 21 del 1 al 6. Éxodo 21 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su hijo le hubiere dado mujer, si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Estamos estudiando nuestro libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Y pues a través de todo el estudio de Éxodo hemos visto esos atributos a Dios como soberano, como el rey que gobierna todas las naciones. Especialmente vemos la obra de Dios en Israel, pero vemos cómo Dios gobernó sobre todos los países, incluyendo a Egipto, que era potencia en ese tiempo. También lo hemos visto como redentor del pueblo de Israel. Vimos la Pascua, como Dios redimió a su pueblo. Y también lo hemos visto como juez, haciendo justicia a su pueblo y castigando el pecado de Egipto. Estamos en este momento, históricamente, en el libro donde el pueblo de Israel está enfrente del monte Sinaí. Se le acaban de dar las tablas de la ley, y recordemos que ahora estamos en una parte que viene después de la ley, el cual hace parte del libro del pacto, y que son versículos que nos enseñan algunas leyes civiles, sociales y religiosas, que prácticamente interpretan y nos dan la aplicación de esos 10 mandamientos que el pueblo ya recibió. Este libro del pacto, esta parte del libro del pacto, viene desde el versículo 22 del capítulo 20 y termina en el capítulo 23, versículo 33. El domingo pasado comenzamos esta sección y hablamos de las leyes para el sacrificio. Hoy vamos a ver la regulación que Dios hace en su ley para el trato con los esclavos, específicamente con los esclavos hebreos. Hoy en día podemos decir que esta no es una práctica muy común, ¿cierto?, la esclavitud. Sin embargo, los principios que emanan de esta enseñanza que vamos a estar teniendo, pues todavía se aplican a nosotros como pueblo de Dios. Y específicamente al trato laboral y comercial entre creyentes. Por eso es muy importante la enseñanza del día de hoy, porque tiene unos principios muy claros acerca de nuestro trato laboral y comercial entre hermanos en Cristo. Vamos a dividir este estudio en 3 sencillos puntos, y quiero comenzar con el primer punto. El primer punto de la predicación de hoy lo he titulado Un trato digno. Entonces estamos viendo cómo debe ser el trato laboral entre creyentes, el trato comercial entre creyentes. Y el primer punto dijimos, un trato digno. Éxodo 21, versículo 1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Y enseguida el versículo 22 dice, si comprares siervo hebreo. Voy a leer hasta ahí nomás. Si comprares siervo hebreo. Eso es lo que quiero leer para empezar con mi primer punto. Si nosotros vamos
al diccionario y buscamos la palabra de la que está haciendo uso allí Moisés para escribir este versículo, vemos que esa palabra siervo es la palabra que traduce esclavo. En otras versiones está traducida como esclavo. Siervo también significa sustituto. Entonces es muy importante. Si comprares siervo hebreo, ¿qué significa siervo? Si comprares siervo hebreo, significa esclavo, siervo, sustituto, servidor, súbdito, servidor y criado. En los países paganos, si nosotros nos damos cuenta un poco del contexto que se vivía en ese tiempo, en los países paganos de ese tiempo, pues la esclavitud llegó a ser considerada muy dura, ¿no? Los esclavos eran tratados más como una cosa que como personas. En muchos lugares la esclavitud llegó a ser cruel, demasiado cruel. Uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es precisamente lo que acabamos de leer acerca del trato que los egipcios le daban a los hebreos. La Biblia dice que fue tan duro el trato que ellos clamaban a Dios para que los librara de esa servidumbre. Sin embargo, hay que decir que no en todos los contextos y no en todos los tiempos la palabra esclavitud o servicio ha significado lo mismo, ¿cierto? Es decir, no podemos decir que en todo lugar donde se hable de un esclavo se está hablando específicamente de lo que estamos diciendo, pero estamos entrando en el contexto de lo que vemos allí en ese momento. En ese momento la servidumbre era muy difícil, era un maltrato terrible, los hombres eran tratados como cosas y no como personas, eran tratados como si fueran un bien y no como personas. Entonces lo primero que quiero aclarar con esto que estamos leyendo aquí es que ni en este ni en ningún otro versículo de la Biblia Dios está promoviendo la esclavitud. Eso es importante tenerlo claro. Algunos piensan que Dios está a favor de la esclavitud, pero no es lo que el texto dice. Recordemos que en este texto, como en los demás que usted puede encontrar en las escrituras relacionados con la esclavitud, lo que Dios está haciendo es reglamentando una práctica que ya existía, que estaba ya establecida y que era general en las naciones. Él la estaba reglamentando. Y a lo largo del estudio que vamos a estar teniendo de todo el Éxodo, pues vamos a ver parte de esa reglamentación. Hoy vamos a dedicarnos a lo que el texto nos está diciendo. Entre los israelitas la condición de los esclavos difería si era hebreo o no era hebreo. Es decir, si eran hermanos de la nación o si eran extranjeros. La legislación de los versículos que estamos viendo hoy, pues habla acerca del trato con los siervos hebreos. Es decir, cuando un hebreo compraba a otro hebreo como su siervo. Y esto no se dio porque Israel comerciara entre sus habitantes con esclavos, sino porque muchas veces las personas en su mala administración del dinero, por no hacer bien las cosas financieramente, terminaban endeudados. Y una de las maneras de pagar esa deuda, cuando no había otra forma de pagar, era con la servidumbre. De ahí que los israelitas tenían siervos hebreos, ¿cierto? Porque obviamente entre los hermanos de Israel no había ese comercio de esa manera. Sin embargo, pues cuando las deudas apremiaban y la única manera de pagar era con el servicio, pues lo que hacían ellos era poner su vida en servidumbre, y es lo que Dios reglamenta. Dios le dio, y me parece hermoso e interesante que nosotros a través de este texto vamos a darnos cuenta que Dios le dio una dignidad al hombre, tanto al momento de crearlo, porque la Biblia dice que Dios lo creó a su imagen, ¿cierto? Eso le hace digno. Es digno no por lo que es Él en sí mismo, sino porque Dios lo crea a su imagen. Recordemos cómo la Biblia nos dice que nosotros maldecimos muchas veces a hombres que son creados a la imagen de Dios. Es decir, Dios le da cierto grado de importancia al hecho de que hayamos sido creados a su imagen. Tenemos alguna dignidad como seres humanos. Y también podemos decir que Dios le da una mayor dignidad a aquellos que en su gracia escogió para ser sus hijos. Entonces tenemos dos razones por las cuales podemos ver dignidad en los hombres. La primera es por creación, pero la segunda es por la redención. Somos hechos hijos de Dios, y la Biblia nos habla de cierto grado de importancia en esta situación y de dignidad. ¿Por qué, mis hermanos? Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos hacerle bien a todos, dice mayormente
a los de la familia de la fe. Es decir, hay una dignidad adicional en los hombres cuando son redimidos, vienen a ser nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos respetar a todo el mundo, a todos los hombres son hechos a la imagen de Dios, pero debe haber una mayor consideración por aquel que es nuestro hermano en la fe, y eso es muy importante para lo que estamos tratando. Y todas estas cosas, todo eso esa que está escrito aquí en la Biblia, en la ley, acerca de la esclavitud, lo que busca es precisamente prevenir el abuso que había en otras naciones con las personas que trabajaban como siervas, y también estaba prohibiendo el maltrato y cualquier acción que fuera a destruir la vida o pasar por encima de la dignidad de los hombres. Entonces hay ejemplos muy claros en toda la ley. Uno de ellos está en Levíticos 25:43, y es el trato duro. La Biblia expresa claramente que el trato duro está prohibido con los esclavos. Dice en Levíticos 25:43: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Miren lo que dice el texto: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y es importante, cuando el israelita tenía un siervo, un hermano como siervo, él no lo podía tratar con dureza. ¿Por qué? Porque debía tener temor a Dios. Es decir, Dios estaba allí mirando esa situación. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucha consideración en ese sentido. Dios lo que le está diciendo al amo es que él no puede tratar como si fuera un objeto a uno de sus esclavos hebreos, porque él tiene una dignidad como hermano. Para el amo todavía el esclavo era un hermano hebreo, como lo expresan los versículos que ya leímos. Es decir, la Biblia no habla del esclavo hebreo simplemente como un esclavo, sino como un hermano. Por eso, cuando Pablo amonesta a Filemón, le habla de esta manera. Si nosotros recordamos la historia de Filemón, si ustedes han leído el Nuevo Testamento, cuando encontramos el libro de Filemón, encontramos que había un problema allí, ¿no? Había un hombre que se llamaba Filemón, que tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Y recordemos que la Biblia nos narra o nos muestra que este Onésimo se escapó de su amo, se escapó, y cuando se escapa acude a Pablo, y finalmente Pablo le escribe una carta a Filemón pidiéndole que lo reciba. Algunos dicen que cuando fue donde Pablo él se arrepintió y se convirtió, y lo que pasa después es que Pablo le escribe esta carta de Filemón, diciéndole, amonestándole a Filemón que le abriera las puertas de su casa a Onésimo y lo recibiera otra vez. Y es bonita y muy importante la expresión que usa Pablo, porque esa expresión no es simplemente una expresión sacada de su consideración, sino que es sacada de estos textos de la Biblia. Entonces nosotros leemos en Filemón capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y ese versículo es importante para nuestra consideración de este primer punto. Hay una dignidad que tienen nuestros hermanos que son creyentes, y debemos respetarles como hermanos, ¿cierto? Como hermanos en la fe, tratarlos con amor, no indignamente. Y estos son principios que todavía están vigentes para el pueblo de Dios en nuestro trato como hermanos, en los asuntos comerciales, en los asuntos de servicio. Y eso es importante, mis hermanos. El hecho de que yo tenga a alguien a mi servicio no me hace mayor que esa persona, y no me da derecho a tratarlo de una manera terrible. Lo mismo cuando tenemos algún trato comercial, donde estamos haciendo algún negocio, no podemos entre hermanos tratarnos mal, porque somos hermanos en la fe. Es lo que está diciendo nuestro texto aquí, y es lo que reglamentó el Señor. Estos principios que vemos aquí son para nosotros. Si tenemos un empleado, debemos tratarlo con respeto, pagarle lo que es justo y no abusar de él por el hecho de que es hermano. Hay
Hay patrones, hay jefes que abusan de los hermanos, los hacen trabajar más tiempo del que es debido, no les pagan lo que es, y todas estas cosas van en contra de lo que dice la ley. Y nosotros tenemos que considerar que ser creyente no es simplemente ir a una iglesia y cantar los cánticos y escuchar al pastor el domingo. No, ser creyente tiene que reflejarse en nuestra vida, en lo que hacemos con las personas que trabajan para nosotros, en la manera en que hacemos negocios, en que comerciamos, la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Eso es ser creyente. De la misma manera, esto también tenía que ver con el creyente que estaba al servicio de un hermano. Porque, mis hermanos, el Señor no se preocupa solo por la vida del siervo, también se preocupa por el jefe, por el amo que él tenía. El empleado, el siervo en este caso, tenía unas responsabilidades que cumplir, tenía un servicio que prestar por el cual se le estaba pagando, y eso es muy importante. Y es interesante, yo quiero que reflexionemos en esta mañana acerca de lo que nos dice el texto, porque en el caso que estamos leyendo y que estamos estudiando hoy, vemos que la persona se hacía esclava más que todo por deudas, ¿cierto? Más que todo por deudas. En el pueblo de Dios esa era la situación. Se endeudaban los hermanos y terminaban como esclavos. Pero es interesante, mis hermanos, que el texto no está diciendo que el amo debía perdonarle la deuda al siervo. Miren, tan interesante. Es decir, hay un hombre que le está debiendo al amo, y Dios no dice, usted que es amo y que tiene un hermano que le está viendo, perdónelo y que todo quede así. No. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor dice, le da permiso al amo de que lo reciba como siervo. No le dice, no lo reciba, tranquilo, perdónale la deuda. No. Él le dice, recíbelo. Solamente que lo reglamenta ese servicio y le dice, no lo puedes tratar mal. Le da un tiempo que es justo para ante los ojos de Dios. Y él reglamenta el asunto, es decir, Dios no está diciendo, perdónenlo y ya. Y eso me gusta, mis hermanos, porque esa es realmente la justicia de Dios. No va ni por el pobre ni por el rico, sino por lo que es correcto. Y es algo que nosotros como creyentes debemos cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros no debemos juzgar un asunto románticamente, no, debemos ver lo que es justo. ¿Qué es lo que es justo? El hermano está en pobreza, no tiene para pagar. Cualquiera diga, pues perdonemos la deuda ya. Sí, pero Dios dice, no, recibe el trabajo que va a hacer durante un tiempo y que ese sea tu pago. Dios se está preocupando de que el esclavo que se empobreció, que la persona que se empobreció esté bien tratada y todo, pero también que el hombre que le prestó también reciba lo suyo. Y eso es justicia, y eso me parece muy hermoso en la Biblia. Esa es la justicia real. Hoy en día algunos han querido pensar que la justicia de Robin Hood es la misma justicia nuestra, ¿no? Hay que robarle al rico para darle al pobre, y eso no es verdad. La Biblia no dice que hay que robarle al rico para darle al pobre. Eso lo decía Robin Hood. Nosotros decimos que no hay que robar a nadie, ¿cierto? Que cada uno tiene derecho a lo que Dios le dio, ¿cierto? Que hay que respetar lo que no es nuestro, y eso es lo que nos enseña el texto. El texto no va ni por el siervo que debe pagar su deuda, ni por el amo. Él va por los dos. Está diciendo, sí, paga tu deuda, pero al amo le está diciendo, no lo maltrates, trátalo de una manera correcta, de una manera digna. Y eso es lo que nosotros debemos resaltar en este primer punto. Hay algunos hoy en día que quieren aprovechar su condición de hermanos para robar al prójimo, y eso no está bien. Hay personas que sacan un préstamo y no se lo pagan al hermanito, y piensan que el hermanito debe tener paciencia y no cobrarles y perdonarles la deuda porque son hermanos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay que pagar lo que debemos. O hacen un negocio y quedan mal con el hermano y dicen, pues no importa porque es el hermanito y pues él me debe tener paciencia. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que la Biblia enseña? ¿Eso es lo que la ley está diciendo? No, la Biblia nos está enseñando lo que es realmente justo. El que pretende aprovecharse de su posición de hermano en la fe, pues está demostrando con sus obras que seguramente no es un hermano en la fe, ¿cierto? Porque los hermanos en la fe no roban los unos a los otros. La ley no está para alcahuetear el pecado, alcahuetear el robo, no. La ley está para que las relaciones entre hermanos sean justas, sean honestas y honren tanto al uno como al otro. Entonces nosotros tenemos que considerar esto. Hay una justicia de Dios
que no va ni por un lado ni por el otro, es imparcial, ¿cierto? En ese sentido. Ella va por lo que es correcto y eso es lo que nosotros debemos considerar. Nosotros debemos ser honestos, nosotros debemos ser personas que tratan con dignidad las unas a las otras, en todos los asuntos de la vida, pero en especial en el asunto del dinero y del comercio y del servicio. Nosotros los hermanos debemos tratarnos de una manera digna. Yo no voy a robar a mi hermano porque es mi hermano, ¿cierto? No, al revés, yo debo honrarlo. Si es mi hermano, debo honrarlo. Si le debo una plata a un extraño, hay que pagarla, pero si es a un hermano, con más razón, porque él es un hermano, ¿cierto? Si me comprometí a un servicio con una persona extraña que no es de nuestra fe, pues debo cumplirlo, ¿cierto? Pero si es a un hermano, con más veras debo cumplirlo mejor y a tiempo. Entonces es nuestro primer punto, ¿cierto? Un trato digno. El segundo punto de la predicación de hoy es un trato honrado. Y para este segundo punto vamos a leer Éxodo 21:2, que sigue allí el Señor hablándonos en estos versículos. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si nosotros miramos un poco la historia, en las naciones extranjeras un esclavo lo era de por vida. En muchas de las naciones extranjeras un esclavo no tenía esperanza, no tenía libertad porque era propiedad de su dueño y punto. Esa persona no se pertenecía a sí misma, le pertenecía a su amo y de tal manera que él nunca salía de esa servidumbre. No era muy justo el asunto, ya que la vida entera de una persona es un precio muy elevado, ¿cierto? Por cualquier deuda, por cualquier situación que sea. No había prácticamente, como decimos hoy, luz al final del túnel. Una persona entraba a la esclavitud y de ahí no salía hasta su muerte. Pero según la ley, Dios reglamenta este asunto para que no sea así en la nación de Israel. El hermano hebreo no podía ser propietario de su siervo, y eso es interesante. ¿Por qué? Dios explica, porque él es mío. Si nosotros vamos a Levíticos 25, el versículo 39, Levíticos 25, 39, la palabra de Dios dice así: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Miren lo que dice el Señor, dice: no te servirá como esclavo, sino como criado. Él hace una diferencia allí entre lo que es un esclavo y un criado, hablando de lo que es una persona sirviendo en una nación extranjera, donde no hay un reglamento como el de Israel, pero comparándolo con lo que él está proponiendo a través de la ley, como un criado o un sirviente. Y eso es interesante. Él dice: no lo tratarás como si fuera una cosa, prácticamente, no, lo tratarás como un hermano. Y el versículo 42 dice: porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a la manera de esclavos. Interesante esa palabra. Dios dice: no va a ser como en las naciones extranjeras, donde tú compras una persona y te pertenece por toda la vida. Esta persona es una persona, no es una cosa. Y por eso no podía retenerlo por toda la vida en contra de su voluntad. Él era un siervo de Dios. El hermano es un siervo de Dios. El hermano con el que tratamos comercialmente es un siervo de Dios. El hermano al que le hacemos un préstamo es un siervo de Dios. El hermano que nos hizo un préstamo es un siervo de Dios, ¿cierto? El hermano que nos contrata es un siervo de Dios. Dice allí: porque es mi siervo. 6 años sería el tiempo máximo que debía servirle por la deuda. Y esa es una parte importante en nuestro estudio. Solamente 6 años. Máximo 6 años. Pero al 7º año, dice el texto, saldrá libre de balde, ¿cierto? Saldrá libre, ya no te debe nada. Y eso es maravilloso, eso es misericordioso, lleno de gracia. Este era el precio justo pagado por un hermano. Y este era un trato justo, honrado. Entonces debemos nosotros ser honrados. A veces nos pasa lo del siervo lo del amo extranjero.
le cobramos más a la persona por lo que hacemos, y si no es justo, eso es pecado, ¿cierto? Estos siervos extranjeros cobraban a sus, perdón, estos amos extranjeros cobraban a sus siervos toda una vida de trabajo, y eso es demasiado. En Israel se dio un tiempo de 6 años. El siervo israelita no solo sería bien tratado, como vimos en el primer punto, tratado con honra, sino que además tendría esperanza de salir de esa situación en unos años, y eso es maravilloso. Una persona que era endeudada y no decía, ahora me dañé toda la vida, no, ahora voy a tener que pagar lo que debo 6 años. Su amo no solo debía concederle la libertad. Si nosotros miramos en otros textos de las Escrituras, vemos que el amo estaba obligado a darle provisiones, a darle ganado, a darle parte de su era, de su lagar, con el fin de que él pudiera comenzar una vida nueva después de los 6 años, obviamente. ¿Sí? Salía la persona de prestar el servicio durante los 6 años y el amo debía ayudarle con algo para que él hiciera una nueva vida. Y eso es consideración, esto es importante. Esto es un trato honrado, no iba a salir con las manos vacías. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 15, miren lo que dice el Señor acerca del tiempo cuando se cumple los 6 años de servicio del empleado hebreo, del siervo hebreo. Dice el 12, si se vendiere a ti, tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despediréis libre, y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Dios le está exigiendo al pueblo de Israel que haga lo mismo que él hizo con ellos. ¿Recuerdan? Ellos habían trabajado duro en Egipto. Faraón no les quería pagar. Faraón quería, es más, ni siquiera los quería liberar. Pero Dios hizo que ellos salieran. Y no solamente que salieran, sino que salieran con sus manos llenas. Es lo que le manda Dios a este amo, al que su siervo le trabajó durante 6 años. Durante esos 6 años el siervo le ayudó a tener la riqueza, a adquirir la riqueza que tiene. Era justo que al final no le mandara con las manos vacías, sino que le diera alguna provisión, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Le estaba dando prima a este hombre, le estaba dando una plata y un ganado, le estaba dando una provisión para que él saliera. En ninguna otra nación, mis hermanos, en la antigüedad había un trato tan bondadoso como este para los esclavos, en ninguna otra nación. Y aquí yo quiero pues hacerles una pequeña reflexión respecto a alguna cuestión que a veces, de las que a veces se acusa a los creyentes. La Biblia no está en contra de los derechos humanos. A veces hay personas que dicen que la Biblia pareciera que estuviera en contra de algunos derechos de las personas, y eso no es real. Como podemos ver en este caso, aquí cuando estamos hablando de los esclavos, pues Dios estipuló en su ley normativas que protegen a los esclavos, que les dan derechos que en otras naciones no les daban. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, y que es real, es que debemos hacer una diferencia entre lo que son las leyes humanitarias de la Biblia y lo que se conoce como humanismo hoy en día, en este tiempo. Porque muchos profesan humanismo sin saber ni siquiera qué es el humanismo. El humanismo es una corriente filosófica que muchas veces es contraria a la fe. Entonces la diferencia radica en que las leyes humanitarias de Dios están basadas en la moral, en la verdad y en la justicia absoluta. ¿De quién? De Dios, ¿cierto? Nosotros los creyentes sabemos que hay una justicia, hay una verdad, hay una moral absoluta, y es la que Dios da en la palabra de Dios. El humanismo está basado en frágiles criterios humanos, ¿cierto? En qué le parece a usted bueno y qué no. Y muchos de esos criterios pues están en contra de la ley de Dios. Entonces nosotros debemos hacer una diferencia entre lo que es el cristianismo bíblico y el humanismo. El humanismo en muchos de los casos es contrario a la fe cristiana. No estoy diciendo que en todos, pero en muchos casos es contrario a la fe cristiana. Las leyes de Dios están fundamentadas en el temor a Dios, mientras que
las leyes o los criterios del humanismo se fundamentan en filosofía de hombres. Hoy en día tenemos muchos postulados humanistas que suenan bonitos y que muchos escuchan una frase y la quieren compartir, pero la realidad es que son contrarios a la fe bíblica y verdadera. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Muchas de esas cosas que se dicen son contrarias a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros cuando vemos la Biblia debemos reconocer que ella defiende la vida de las personas, defiende lo que es justo, mis hermanos, y eso es lo que nosotros debemos hacer, defiende lo que es realmente honrado, y yo les animo a que nosotros seamos honrados en nuestra manera de pensar y tratarnos como hermanos en asuntos comerciales y en asuntos de servicio, ¿cierto? Debemos ser conscientes porque Dios nos demanda un trato honrado entre nosotros. El tercer punto de la predicación es un trato justo. Un trato justo. Y en Éxodo capítulo 21, versículo 3, vamos a leerlo hasta el 6, que es hasta donde nos corresponde hoy. Dice, si entró solo, están hablando del siervo, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y esta parte me parece interesante, mis hermanos, porque nos habla de un trato justo. El texto aclara las condiciones del cumplimiento del tiempo establecido. Aclara las condiciones del cumplimiento del tiempo. Es decir, se cumplió el tiempo, ¿cierto? Ya pasaron los 6 años. ¿Qué hay que hacer con el siervo? ¿Qué nos dice el texto? El siervo debía salir en el estado en que llegó. Eso era lo justo. El siervo debía salir en el estado en que salió, debía salir en el estado en que entró. Eso era lo que era justo. Si era soltero, él debía salir así, soltero. Pero si era casado, su esposa debía salir con él. Ojo, si era casado antes de entrar a prestar el servicio, pues obviamente él llevó a su mujer para allá, pues él podía salir con su mujer. Pero luego, en el caso de que él hubiera llegado solo y su amo le hubiera dado una esposa de entre sus siervas, pues lo correcto o lo justo no sería que él saliera y se llevara a la sierva. ¿Sí me hago entender? Imagínense, él trabajó 6 años o menos, puede ser, en la casa y se llevó una de las criadas de su amo. No era justo. Entonces, lo que el texto dice es que si la persona entró sola y allí su amo le daba esposa, pues no debía salir con la esposa, porque la esposa era una sierva de su amo. Él debía irse solo y la mujer debía quedarse, es lo que dice el texto. Y ahí es donde entran en conflicto el humanismo y la Biblia, ¿no? El humanismo de la persona que dice, ay, no, debió haber salido con su mujer, aunque era la criada de su amo. No, la Biblia dice, no sería justo. No, ella se quede. Pero luego da otra opción. Miren cómo la Biblia es justa. Dice el texto que si voluntariamente él decía, yo quiero quedarme con mi Señor, porque me trata bien, porque me recompensa bien, yo quiero quedarme con mi Señor, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué decía la Biblia? ¿Que se podía? Claro que sí. ¿Qué debía hacerse en ese caso? Se debía hacer un proceso formal delante de los jueces donde voluntariamente el siervo expresaba su deseo de servir a su amo para siempre. Era el siervo quien lo expresaba. ¿Y qué se hacía? Se le colocaba una marca a este siervo de que él se había entregado al servicio para siempre. Y según el texto, el amo debía hacer una señal que indicara que era su siervo de por vida y era una perforación en una de sus orejas. Y eso es lo que la Biblia ordena. Entonces nosotros vemos este caso y algunos lo miran por el lado
qué terrible que una persona sirva a otro por toda la vida. Pero yo les quiero resaltar esto en el texto. El texto nos está diciendo que si voluntariamente una persona quería servir para toda la vida. Es decir, no era una obligación, nadie lo estaba obligando ni nada por el estilo. Alguno dirá, pero es porque su mujer estaba allí y si él salía, salía solo. Pero la ley ya estaba dada. Entonces, es decir, si usted no quería quedarse trabajando con su amo, pues no debía casarse con una mujer de la casa de su amo. Era así de sencillo, porque después de los 6 años podía salir y conseguir la mujer que quisiera, pero durante su tiempo de permanencia allí con su amo, si se casaba con una mujer, si tenía mujer entre las criadas de su amo, pues él sabía que prácticamente este iba a ser su final, servir en la casa de su amo para siempre. Resulta que esto es muy interesante porque ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Yo quiero resaltar esta parte, mis hermanos. Nosotros debemos considerar qué era lo malo de la esclavitud. Lo malo de la esclavitud, déjeme decirle, lo malo de la esclavitud no es el servicio. Hay personas que creen que servir es deshonroso. Lo malo de la esclavitud no era el servicio, todo lo contrario. La Biblia nos muestra que Dios nos hizo mayordomos de la creación. Quiere decir que todos estamos para servir. Servir no es malo. Miren, hoy en día se ha creado la filosofía que es contraria a la fe bíblica, que es un poco humanista, de que el servicio es malo. Y todo lo que se llame de servicio es visto como malo, pero eso no es real. El servicio es nuestra razón de ser. Dios nos hizo para servir. Así que ese postulado es negativo. Hoy en día todos sueñan con ser jefes y que nadie quiere ser empleado o les parece de poca categoría ser empleado. Pero no es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra que siempre ha habido empleados y siempre ha habido jefes. No es un asunto vergonzoso trabajar para o servir a, no es vergonzoso. Hoy en día, por ejemplo, hay mujeres que creen que es deshonroso servir a su esposo. Hay mujeres que no soportan la idea de hacerle un tinto al esposo, porque creen que es ser la esclava, la sierva. Eso es una tristeza. La Biblia dice específicamente a la mujer que Dios la creó para ser la ayuda idónea. Es decir, la Biblia nos dice que servir es algo que es honroso tanto para hombres como para mujeres. Así que lo que Dios está aquí es quitando la crueldad del servicio, está quitando la falta de dignidad al servicio, la falta de honradez y la falta de justicia, pero no está despreciando el servicio. El servicio es parte de la vida. Si una persona, miren tan interesante este texto, si una persona habiendo trabajado con ese amo durante 6 años, él dice, yo me quiero quedar, este hombre me trata bien, este hombre me dio mujer, tengo hijos, me voy a quedar con él para siempre. Él lo podía hacer y tenía que hacer un acto legal y ya pasaba a ser parte de los siervos de por vida de esta persona. Como podemos ver, la ley de Dios es justa, ya que reconoce tanto el derecho del amo también como el derecho del siervo. Reconoce los derechos de las dos partes. Los esclavos hebreos eran tratados como humanos, no como propiedad. Se les permitía trabajar por su libertad y se les despedía justamente con las provisiones necesarias, pero también los amos recibían el servicio por el que pagaron. Cuando prestaban el dinero les era pagado y el hermano no le podía negar ese pago. Y eso es interesante, mis hermanos. Es decir, la justicia de Dios es tanto para los unos como para los otros. Con frecuencia nosotros los hombres por nuestros pecados solemos inclinar la balanza a nuestro favor. En pleitos, en discusiones, en situaciones, nos gusta inclinar la balanza a nuestro favor y decir, las cosas son así, yo tengo razón. Debería ayudarme a mí, deberían ser a favor mío. Pero la Biblia no nos muestra esto. La Biblia nos muestra que la justicia de Dios es imparcial y está allí para hacer lo que es correcto. La ley no tiene favoritos. La ley no favorece al uno o al otro. La ley favorece lo que es justo. Hoy en día todavía hay muchos que creen que la justicia se debe hacer como selectiva, ¿no? Si me conviene, si no me conviene, si me gusta, si no me gusta, pero la justicia es la justicia. Ahorita en nuestra nación tenemos un conflicto político, hay
expresidente que está siendo acusado de algunas situaciones, y hay los que están a favor y los que están en contra. Y en estos conflictos lo que sale del corazón del hombre es el pecado. Entonces los que están a favor ya lo perdonaron y lo creen inocente y no quieren que lo toquen. Y los que están en contra ya lo condenaron, no siquiera ha habido juicio, pero ya lo condenaron y ya lo desean ver preso por toda su vida. Entonces allí se sale lo que la Biblia llama injusticia, porque la Biblia nos dice que es injusto tanto condenar al que es justo, ¿cierto?, como absolver al que es un delincuente. Entonces las dos cosas están mal. Ninguno de nosotros tiene pruebas ni para absolver ni para condenar en este momento, y no debería el cristiano estar en ese juego de pelea de los unos contra los otros. Nosotros los creyentes debemos tener una justicia como la Biblia lo dice. Nosotros debemos esperar que los jueces hagan, ¿cierto? Pero no podemos defender a alguien porque es nuestro familiar, no podemos sacar la cara por alguien solo porque nos gusta su manera de pensar. No, la Biblia nos dice que hay justicia y que Dios hace la ley de Dios hace lo que es justo, exige lo que es justo, y en eso nosotros tenemos que recapacitar. Y yo quiero terminar resaltando más bien los tres principios que nos enseña esto que hemos estado estudiando. Tres principios sencillos que nosotros debemos tener en cuenta porque somos creyentes. El primero es la dignidad. Entonces hablamos del trato al hermano, cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos. Hablamos de dignidad no porque nosotros mismos, en sí mismos seamos dignos, ¿cierto? Algunas veces pensamos que es que yo soy digno porque soy fulano de tal, o porque tengo estos títulos, o porque hice tal cosa, o porque yo soy el pastor, soy digno. No, lo que nos dice, lo muestra la Biblia, es que el hombre, si fuera por sí mismo, ¿de qué sería digno el hombre que es un pecador? La Biblia lo dice. El hombre es digno de muerte. Eso es la dignidad que nosotros tenemos. Nosotros somos dignos de muerte. La dignidad del cristiano no es la que dice el humanismo. Miren, el humanismo pone al hombre como si fuera Dios, ¿cierto? El humanismo pone al hombre en el centro del universo, pero la Biblia nos dice que no, que en el centro de todo es Dios. Al que hay que darle honra es Dios, y por eso nosotros no somos humanistas. Nosotros somos creyentes. Nosotros no creemos que el hombre sea digno en sí mismo. ¿Qué le da dignidad al hombre? Ya lo dijimos, dos cosas: la creación a imagen de Dios, pero lo segundo, haber sido redimido, rescatado como un creyente, un hijo de Dios. El empleado cristiano, como hijo de Dios, merece un trato digno, como lo vimos en el texto, pero el jefe también, y eso es importante, mis hermanos. Tanto el empleado como el jefe merecen un trato digno. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ojo, el amo también tiene dignidad, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y dice el 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tienes un jefe que es creyente, trátalo con dignidad, con mayor dignidad que si no lo fuera. Si no es creyente, trátalo con dignidad, pero si es creyente, trátalo con mayor dignidad. No, dice, y es interesante, no es que por ser él un creyente, tú lo deshonres, ¿cierto? Hay personas que dicen, mi jefe es cristiano, así que él va a comprender que no voy a ir porque voy a quedarme orando, o porque voy a ir al culto del martes o del no sé qué, y hoy en día hay culto para todos los días, así que hay razón para no ir a trabajar todos los días. Pero lo que la Biblia dice no es eso. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos honrar a la persona que nos ha dado un empleo, que nosotros debemos tratarlo con dignidad, ¿cierto? Tratarlo con dignidad. Nosotros como creyentes, tanto el que comercia como el que recibe el beneficio, tanto el que presta como el que recibe el préstamo, tanto el que está vendiendo como el que está comprando, debemos tratarnos con respeto, debemos tratarnos con dignidad. El segundo principio que resaltamos en nuestro estudio fue la honradez, y tanto el jefe, que debe pagarle lo que merece al empleado, como el empleado que tiene que trabajar lo que es, deben tener esto en cuenta. Esta debe ser la cotidianidad del creyente, una vida de honradez, mis hermanos. Qué tristeza que hoy en día hay muchos que se hacen llamar creyentes y no son honrados.
Y eso es una vergüenza, mis hermanos, es una vergüenza que una persona que dice ser creyente no sea honrada, intente robar a su prójimo, y peor cuando es un creyente. Eso es una vergüenza. Nosotros como creyentes debemos aprender a vivir la vida de tal manera que el nombre de Dios sea exaltado en medio nuestro. Debemos aprender a vivir la vida como la vivía José. José vivía honrando a Dios, exaltando a Dios, y la Biblia dice que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Mis hermanos, debemos nosotros hacer eso. Esto era muy valioso en la cultura judía. Si nosotros vamos a la cultura judía, nos damos cuenta que la honra, nos damos cuenta que estos principios que estamos viendo, la honradez, eran principios importantes para el judío. Para el comerciante judío valía más la honra que la fortuna. Y todavía es así en la cultura judía. La cultura colombiana, desafortunadamente, nosotros tenemos muchas cosas que son bellas. Nosotros en muchos aspectos la cultura colombiana es hermosa y pues se ve plasmada en su gente, en su literatura, en la cotidianidad del pueblo colombiano. Es una cultura muy bonita que es admirada por muchas naciones, pero la realidad es que tenemos muchos defectos. Y uno de esos defectos, mis hermanos, es que nosotros usamos una palabra para ser deshonestos, y es ser vivo, ¿no? En Colombia, ser vivo es el que hace trampa, ser vivo es el que le saca ventaja al otro, ¿cierto? Y nosotros debemos dejar esa manera de pensar de nuestra cultura, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso significa que ser ventajoso, tramposo y capaz de sacarle provecho a las personas, aún en daño suyo, pues eso es excelente para muchos, ¿no? Algunos dicen, vea, ese tan vivo, mire lo que hizo, ¿cierto? ¿Y qué es eso de vivo? Vivo muchas veces que logró tumbar al otro, ¿cierto? Logró sacarle una ventaja, logró robarle, ¿cierto? Y eso no está bien, no es lo que la Biblia enseña. Así que nosotros como creyentes debemos dejar esa cultura y tomar la cultura de Cristo, la cultura de la Biblia. ¿Cuál es la cultura de la Biblia? Hay que ser honrados. Esta es una manera de pensar muy necia la del colombiano muchas veces. Un comerciante, por ejemplo, vende un producto malo y lo vende bien caro. Y él cree que fue muy vivo, pero la realidad es que aunque se ganó unos pesos, esa persona perdió un cliente. Y es así, mis hermanos. Yo, por ejemplo, he ido a lugares y he comido o he comprado cosas que yo digo, aquí no vuelvo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno sabe que la persona lo que hizo no fue honesto. Y eso es algo necio. Perder el cliente por ganar unos pesos es algo necio, es algo tonto, y por eso es que muchas veces la economía no da para nada, porque sencillamente las personas no quieren volver a comprarle a un comerciante así. La comunidad judía es dueña de grandes empresas alrededor del mundo. Las empresas más poderosas en muchas naciones son de judíos, y por eso algunos le tienen fastidio a los judíos, y algunos intentan hablar mal de ellos y pensar que es por tramposos que han logrado lo que han logrado. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, ellos llegan a donde llegan porque son honrados, porque las personas quieren comerciar con un judío porque es una persona confiable, porque usted puede estar seguro de hacer un negocio con esa persona y decir, esa persona me va a pagar, esa persona va a cumplir lo que prometió. Mis hermanos, qué bueno que esto se diga de la iglesia cristiana, qué bueno que esto se diga de nosotros, los presbiterianos, los cristianos, que las personas puedan ver en nosotros el reflejo de la obra de Cristo, puedan ver de forma vívida en nosotros la ley de Dios, que esta ley no sea simplemente un código registrado en un libro que nos gusta cargar, no, sino que sea algo que se pueda vivir, que podamos disfrutar, que podamos nosotros experimentar en nuestras vidas. Así que ese segundo principio de la honradez debe estar en nuestro corazón, debe primar, mis hermanos, en nuestro corazón. Nosotros debemos ser conscientes de que nuestros hermanos en Cristo son hijos de Dios y debemos ser honrados los unos con los otros. Nuestro tercer principio, en lo que estudiamos, fue la justicia, y quisiera recordarles que la justicia es una de las cosas que debe primar en el corazón de todo creyente, en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su vida. Esta justicia es tanto para el empleador, como vimos en el texto, como para la persona que está siendo empleada. Los dos deben tener en cuenta la justicia, y por eso nosotros debemos reconocer nuestras responsabilidades, tanto como jefes como empleados. Ni el uno puede abusar del otro, porque no sería justo,
ni si se da el caso al revés. Es decir, no puede aprovecharse el jefe de su empleado por ser creyente, no debe, y mucho menos el empleado debe aprovecharse de su jefe por ser creyente. Todo lo contrario, debemos ser justos. Dios nos llama a vivir en justicia, en honradez, en honestidad. Y ese es un principio que nosotros debemos tener muy en cuenta. Quiero terminar recordándoles que la justicia hace que cosechemos en la vida lo que sembramos con nuestros actos. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, y por eso nosotros debemos ser sabios en esto. La Biblia nos enseña que nosotros cosechamos lo que sembramos, recogemos lo que un día sembramos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido inclinados a hacer lo que nos conviene a nosotros, no importando la situación de nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos sido deshonestos nosotros en nuestra manera de proceder, en lo que hacemos, lo que decimos, en los negocios que proponemos? Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos inclinado la balanza en favor nuestro? Sabemos que la balanza debería estar allí en la mitad, pero nosotros la inclinamos a nuestro favor. ¿Cuántas veces fuimos injustos o arrogantes con aquel que nos sirvió, que nos prestó un servicio, mis hermanos? Eso es pecado, ser arrogantes. ¿Cuántas veces como empleados hemos sido injustos con el hombre que Dios puso para darnos un empleo? Nosotros tenemos que recapacitar en esto. ¿Cuántas veces nos aprovechamos de aquel que confió en nosotros, de aquel que nos dio un voto de confianza al recibirnos en su empresa? Fuimos deshonestos, cogimos lo que no era nuestro, no trabajamos lo que deberíamos haber trabajado. ¿Cuántas veces hicimos algo que va en contra de nuestro prójimo? Y mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos, pero nadie me vio. ¿Recuerdan cuando David pecó con Betsabé? Nadie lo vio, pero sí lo había visto alguien, ¿cierto? No hay tal cosa como pecar a escondidas. Realmente todos estamos delante de Dios todo el tiempo. Pero tal vez David dijo, pequé y nadie lo vio, nadie se dio cuenta. Sin embargo, el Dios que está en los cielos, Él sí había visto la situación y Él estaba haciendo justicia. Recordemos cuando David pecó, ¿qué pasó después de su pecado? Dice la palabra de Dios que vino para él destrucción en su vida, en su familia. Su hogar tuvo que experimentar muchos quebrantos. Mis hermanos, las injusticias nuestras, puede que nadie las vea, pero Dios que está en los cielos, Dios que lo ve todo, Él las está viendo. Por eso, mis hermanos, el llamado hoy es al arrepentimiento. El llamado de hoy de Dios es a que cambiemos la directriz de nuestra vida. Si nosotros estamos siendo injustos con nuestra esposa, con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con el esposo, si nosotros estamos siendo injustos, hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Miren que muchas veces la gente menosprecia ese llamado, porque dice, hasta aquí no me ha pasado nada. Y Dios le da un tiempo a las personas para volverse. Pero cuando Dios hace justicia, hace justicia. Así que mis hermanos, hoy Dios nos está llamando a ese arrepentimiento. Hoy Dios nos está diciendo, sé honrado, trata con dignidad a tu prójimo, trata con justicia a tu prójimo. Y yo les invito, mis hermanos, a que aprovechemos este tiempo para pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, por nuestras injusticias. Y que le pidamos a Él que nos limpie, que nos perdone, que podamos detener nuestro pie de andar en injusticia. No vaya a que cuando venga el castigo y nos lamentemos ya sea demasiado tarde. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos limpie, que nos santifique. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser honrados, que nos ayude a ser justos, que nos ayude a tratar a nuestros hermanos con dignidad. Vamos a orar, mis hermanos, les invito que tomemos este tiempo para pedirle a Dios en oración perdón por nuestro pecado, por nuestras injusticias, y que nos ayude a vivir de una manera que honre su ley, que honre su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Cada vez que estamos delante de esta ley preciosa, nuestro corazón, Señor, se encuentra pecador. Nosotros nos damos cuenta de todas aquellas cosas que hacemos, pensamos, decimos, de nuestra manera de comportarnos, hacer negocios, de la manera en que hacemos todas las cosas. Padre, y nos sentimos realmente afligidos por causa de nuestro pecado, Señor. Te pedimos hoy que nos perdones. Que perdones las veces que hemos actuado en contra de nuestro hermano. Que perdones las veces que hemos deshonrado a nuestros hermanos en la fe.
que perdone las veces que hemos hecho negocios donde hemos tratado de inclinar la balanza a nuestro favor en perjuicio de nuestro prójimo, Señor. Perdónanos cuando no hemos tratado dignamente a un hermano en la fe. Señor, perdónanos cuando nos hemos querido aprovechar de nuestra posición de hermanos, Señor, para robar, para hacer lo que no es justo. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Padre, y que nos ayudes a vivir, Señor, en esta tierra, no solamente como ciudadanos de esta nación, Colombia, y de su constitución, sino como ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Te pedimos que por tu gracia, Señor, permitas que nuestro corazón te sirva en rectitud, en santidad, en pureza, Padre. Ayúdanos, Padre, perdona nuestros pecados, perdona las veces que hemos sido injustos, límpianos de toda injusticia, límpianos de toda rapiña de nuestro corazón y ayúdanos a ser honrados, honestos, a tratar con dignidad a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a ser honrados y a ser justos, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos hoy, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor también hoy por las ofrendas que nos ha dado. La palabra de Dios dice en 2 a los Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El texto lo dice, Dios nos da para que abundemos en toda buena obra. Démosle gracias a Dios por las ofrendas, los diezmos que nos permite traer. Démosle gracias a Dios por la bendición que nos da, que no solamente nos suple lo que necesitamos, sino que nos da en abundancia. Oremos a Dios dando gracias. Amado Señor, queremos hoy darte gracias también por esta ofrenda que nos permites traer. Gracias por la economía de nuestros hogares. Padre, reiteramos nuestra oración por aquellos que están en este momento sin empleo. Pedimos que suplan la necesidad de cada familia, de cada hombre, de cada mujer. Señor, pedimos tu gracia en medio de nosotros, aún en nuestras finanzas. Señor, te damos muchas gracias porque este texto se cumple en nosotros, tu pueblo, en medio de las circunstancias difíciles. Vemos tu provisión, vemos que tú nos sustentas, y por eso estamos muy agradecidos, Señor. Te honramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.